Hola, yo soy Fede Filartia y esto es Latitud 25. En este episodio de Los Mitos y Leyendas va a estar con nosotros el embajador de España, Javier Parrondo, que va a participar de este episodio para hablar de algo muy importante, que es la situación a nivel geopolítica internacional. Vamos a tratar de entender la coyuntura por la que estamos atravesando, la guerra en Irán, cuáles son los actores que están en juego en esta confrontación y sobre todo cuáles son los efectos económicos de todo este problema. Así que vamos a buscarle al embajador Parrondo para ir a comer unos lomitos y para hablar de alta geopolítica en la noche de hoy. Acompáñanos en este episodio y seguir con nosotros. Embajador Parrondo, gracias por estar en Lomitos y Leyenda con nosotros. ¿Cómo estás? Un placer, Fede. Sí. Muy ¿Viste bien. lo que es este vehículo chino? La Chery T8 Pro híbrido enchufable. Bueno. Un ejemplo de lo que es la sofisticación china, que ya podemos surcar las calles de Asunción con este vehículo. ¿Viste lo que es? Lástima que tenemos una calle tan estropeada nomás muchas veces, ¿verdad? Pero ¿vamos a comer lomito o no? Hombre, vamos. Sí. ¿Comiste lomito alguna vez ya o no? Sí, Sí. pero no ahí. ¿Y en te, Don Lomito. No, en Don Lomito no. ¿Pero te gusta el lomito o preferís los callos a la madrileña? No. Lomito. Lomito de calle. Gracias por estar con nosotros, embajador. A vosotros por la invitación. Le invitamos al embajador Parrondo para hablar un poco sobre lo que está aconteciendo en el mundo, sobre la realidad geopolítica de la humanidad y sobre todo para entender desde el Reino de España cuál es la visión que tienen ustedes, embajador, en toda esta situación, considerando que la postura de tu país ha sido determinante para el entendimiento de lo que está pasando en Medio Oriente. Y sobre todo que luego de lo que ha comunicado el presidente de España, Pedro Sánchez, se han generado un efecto rebote, digamos, en otros países de Europa. Por eso me parecía muy interesante invitarte a la mesa de Los Mitos y Leyendas para analizar juntos y sobre todo para ayudarle a la gente que está viendo, a la audiencia de Paraguay y de otros países que nos siguen, para tratar de entender localmente cómo repercute eso, ¿verdad? Porque es como que aquí nosotros estamos medio ajenos a esa discusión, estamos como muy concentrados en la agenda doméstica, tenemos una crisis mundial que ha explotado en el mundo y que nosotros aparentemente seguimos nosotros acá viviendo nuestra realidad, ¿verdad? Nuestro microclima. ¿Lo sentís también vos estando acá ya hace más de un año? Yo creo que esta es una tendencia común en aquellos países que han estado tradicionalmente aislados. El caso de Paraguay es así, en el sentido de que durante su historia ha quedado aislado y eso tiende a que los países se ensimismen, de alguna manera se miren hacia sí mismos y no se abran al exterior, pero yo creo que la geopolítica ahora mismo nos interpela para que acabemos un poco con esa tendencia y realmente lo que pasa ahora mismo en Irán, China, en la propia Europa, yo creo que afecta de manera directa a Paraguay y a todo el continente latinoamericano, ¿no? Pero sí, yo creo que estamos en un cambio de época y el viejo orden está mutando, pero tampoco sabemos muy bien hacia dónde vamos, ¿no? Pero desde el punto de vista español, claro, no podemos cambiar un sistema multilateral surgido, entre otros, por iniciativa norteamericana, por algo que todavía desconocemos. Entonces, ese viejo orden que nos ha garantizado décadas de paz y estabilidad, ahora parece que se quiere sustituir por una ley de la jungla, porque realmente vemos que esas normas que han imperado se están empezando a cuestionar. Y yo creo que la posición de España, por encima de todo, es situar el derecho internacional en el eje de nuestra política exterior y garantizar que esas normas que nos hemos dotado como comunidad internacional sigan estando vigentes y si vemos que hay que incorporar cambios, hacerlo, pero de una forma ordenada. Es momento de descubrir el nuevo Chery T8 Pro híbrido.
con pantalla multimedia de 15.6 pulgadas, con Apple CarPlay y Android Auto. Además, cuenta con cargador inalámbrico, asistente de voz inteligente y sistema de audio con 12 parlantes. La Chery T8 Pro es una SUV de 7 pasajeros con más de 1000 kilómetros de autonomía gracias a su sistema híbrido 1.5 turbo y motor eléctrico. Además, incorpora 21 asistentes de conducción y 9 airbags para tu seguridad. Cuenta también con 5 años de garantía o 150.000 kilómetros ya con el respaldo del grupo Garden. Encontrala desde $369 al mes o $34.990 al contado. Chery, la marca china más exportada del mundo. Me olvidé de pedir la comida. De tan entusiasmado que estaba con la charla, me olvidé de pedir la comida. Lomito simple. ¿Qué vamos a comer? Lomito simple y patatas. Sí, papas fritas y lomito simple para el senador. Yo creo, para el senador, otra vez, te tengo con senador, embajador, ya te dije varias veces, se me escapó. Un lomito simple para el embajador y una porción de papas fritas. Yo quiero un sándwich de carne también, por favor. Y tomamos cerveza, embajador. Yo casi agua. Agua. Mejor. Yo te pido un vaso de cerveza, por favor, y un agua para el embajador. ¿Cómo se le explica, Javier, a una audiencia o a las personas que están ajenas, que están indiferentes, que están completamente abstraídas de todo esto que está aconteciendo? Porque más o menos, de alguna manera, te termina afectando. Vivas en Israel, vivas en Gaza, vivas en Paraguay o vivas en la China. ¿Cómo se le explica lo que está pasando a una persona que no está enterada o no está imbuida en todo esto? Bueno, yo creo que aquí hay dos planos. Uno, el geopolítico, donde aparecen intereses, aparecen equilibrios regionales, y otro, el plano humano, que es el que al ciudadano común le interesa, y ahí hablamos de vidas humanas que se están perdiendo por guerras evitables, en opinión de España, y después intereses económicos. Estas aventuras bélicas nos está costando al bolsillo. Ya vemos un incremento del precio del petróleo, o sea que, como decía antes, ya no podemos ser ajenos a lo que ocurre en escenarios que vemos muy lejanos, pero que afectan a nuestro día a día. Y realmente, lo que debe imperar es el sentido común, que yo creo que por lo general es más evidente entre el pueblo que a veces entre las clases dirigentes. Y en ese sentido, evitar que nos aboquen a una situación que no hemos provocado y que puede tener efectos sobre nuestra economía, sobre nuestra libertad, nuestros derechos, en definitiva. Porque aquí hay todo un planteamiento de que imperen los intereses a veces partidistas frente a lo que llamamos bienes comunes globales. España es un gran defensor de ese común denominador que como humanidad quiero pensar que seguimos manteniendo. Decía, de hecho, el presidente del gobierno que ahora que la misión lunar ha dado la vuelta a la Luna y se ha visto la Tierra desde otra perspectiva, veamos al mundo como lo que es una gran esfera de convivencia. Y sobre esa base, la necesidad de dotarnos de un orden internacional en el que cabemos todos y que, bueno, algunos se pueden sentir más o menos incómodos, pero como mencionaba al principio, no podemos sustituir un orden que ha funcionado razonablemente bien, sobre todo gracias al multilateralismo, por la ley de la jungla. Independientemente a la realidad de que Estados Unidos e Israel están confrontados están en guerra con Irán, y que eso generó todo un descalabro financiero en la cotización del crudo, digamos, eso es el cuento macro, digamos, del conflicto hoy. Pero yendo al caso específico de España, que menciono de vuelta, me parece muy significativo entender y que no pase inadvertido, porque España forma parte de un bloque importante que es la Unión Europea. Sí, claro. Y pese a que al comienzo no quiero decir se ridiculizó porque no fue el caso, pero sí se le tomó a la ligera la postura de España, todos los otros países antiguos aliados de Estados Unidos empezaron a tomar la misma postura, y hoy
estamos viendo que el bloque entero de la Unión Europea le está dando la espalda a Trump y no se está plegando, digamos, a sus apetencias de continuar con este conflicto bélico, conociéndose todos los efectos que está generando, ¿verdad? ¿En qué radica ese espíritu de España de poder abstraerse de un comienzo del conflicto? Gracias. Pues mira, Fede, yo creo que por encima de todo la coherencia. Lo que el gobierno ha querido mantener es una misma postura, ya se trate de Gaza, de Irán o de Ucrania, que es defender un orden internacional basado en normas y el respeto a ciertos principios de derecho internacional, en particular el derecho internacional humanitario. O sea, es importante porque a Occidente se le ha criticado mucho los dobles estándares. Es importante ahora demostrar que tenemos un discurso que no varía frente a crisis mundiales con independencia de dónde ocurran. Y bueno, más allá del protagonismo que España haya podido tener a raíz de su posición firme frente a la guerra, yo creo que por encima de todo es ese intento de que su discurso político sea coherente y por encima de todo respete los principios, los valores de la sociedad española, que es una sociedad diversa, es una sociedad plural, es una sociedad que desea la paz y mantener unas relaciones cordiales con todos los países de la comunidad internacional. Pero yo destacaría el principio de la coherencia, ¿no? que queremos que siga siendo rector de la política exterior y de otras políticas, ¿no? En el coche hablábamos, ¿no?, de la decisión que ha tomado el Consejo de Ministros en materia migratoria de regularizar a aquellos ciudadanos, personas, mujeres, hombres que están en situación irregular en España y que ahora, bueno, pues se les abre una nueva posibilidad de regularizar su situación y mejorar su integración en España a través de esta regularización extraordinaria. Pues el principio de coherencia. ¿Qué lectura hace tu gobierno, embajador, del motivo real del conflicto? O sea, más allá de la apetencia imperialista de una parte del conflicto, ¿qué está por detrás realmente? Porque cuando se ve a un Estado como Israel con una intención manifiesta de exterminar lo que tenga que exterminar, uno dice, ¿realmente cuál es la intención? O sea, ¿es colonizar como se colonizaba hace 300 años o cuál es el criterio para sostener un conflicto con esta brutalidad? Bueno, como mencionaba antes, aquí hay dos planos, el de la geopolítica, con los intereses de cada país en la región, y el plano humano. Yo me centraría en este último para evitar polémicas, pero es verdad que, bueno, yo creo que el gobierno israelí habrá hecho un cálculo de la nueva arquitectura regional que desea implantar en materia de seguridad en la zona y ha creído ver una ventana de oportunidad para, digamos, establecerla sobre la base de sus intereses. Pero claro, en Oriente Próximo, como sabemos, hay muchos más actores, aparte de Estados Unidos e Israel. Así que, como digo, Israel creo que ha visto esa ventana de oportunidad para establecer una nueva arquitectura de seguridad y defensa en la zona. También es verdad que yo, que he estado destinado en Jerusalén durante un tiempo como cónsul, tener un Estado como Irán que de manera repetida, a través de declaraciones de sus dirigentes, afirme que entre sus objetivos de política exterior está la destrucción de un Estado como el Israel, eso realmente es preocupante. O sea que en la vida y en política también hay que ser empático. ¿Y qué supone la empatía? Ponerte en el lugar del otro. Y en ese sentido, ya no como representante de un gobierno, sino como ciudadano, sobre todo habiendo vivido en Israel, yo me pongo en la piel de uno y otro. O sea, no se pueden tolerar ciertas declaraciones de los líderes iraníes, tampoco es admisible una política de tierra quemada en Oriente Próximo, pero de lo que se trata es de buscar un punto denominador que evite la guerra, porque es que, en definitiva, un conflicto así nos puede arrastrar, desde luego, a la región, que ya está metida en este enfrentamiento, por un lado, entre Israel y Líbano, Estados Unidos e Irán, pero también al conjunto de la comunidad internacional. Entonces, bueno, yo, como te digo, me centro en un plano
humano, aquí hay víctimas civiles y debe prevalecer el derecho internacional y en particular el respeto al derecho internacional humanitario. Sobre todo porque estamos viviendo tiempos en donde se está relativizando todo. O sea, está de moda, por lo visto, poner en duda acuerdos largamente concretados por los países, causas que ya ni se discutían, hoy están volviendo a ser discutidas. O sea, es como una época de relativismo extremo de todo, ¿verdad? Y entonces, más que nunca, el llamado que hace tu país, en este caso, de volver a las bases del derecho internacional y de tratar de entender ese marco normativo común, creo que es lo único que hoy nos asegura o nos garantiza una mínima sensatez para dirimir estos conflictos, ¿verdad? Yo creo que hay un intento de revisionismo, de que el sistema que nace tras la Segunda Guerra Mundial de alguna manera está cuestionado y eso hace que algunos países quieran modificarlo, pero tampoco sabemos muy bien en qué dirección. Y desde luego, hasta que haya un consenso en torno al nuevo modelo, creo que el que rige hasta ahora ha funcionado razonablemente bien. Para empezar, ha evitado otra guerra mundial, que era el objetivo básico de Naciones Unidas cuando se crea en 1945. Y a partir de ahí veamos qué se puede mejorar, pero desde luego, en mi opinión, las bases que sustentan el derecho internacional actualmente son sólidas y hay que seguir fortaleciéndolo. ¿Complica un poco, a criterio tuyo, embajador, o, bueno, para no ponerte en aprietos, obviamente, pero de alguna manera esta postura que está teniendo el gobierno de Paraguay de ser tan condicionado a los intereses de Estados Unidos y de Israel y de toda esta situación manifestándose abiertamente a favor de una parte del conflicto, y teniéndole por otro lado a España, que se está plantando ante todo esto, que significa que no necesariamente enemistarse contra Estados Unidos, pero sí manifestar una postura clara ante un conflicto? ¿Eso puede llegar a generar algún traspié diplomático entre nuestro país y España, considerando la enorme agenda que hay de cooperación cultural y económica? En ningún caso, Fede. Los países son soberanos, definen su política exterior. España tiene una posición clara, pero respeta, como tampoco podría ser de otra manera, lo que Paraguay defiende de manera legítima. Este es un país democrático y, por tanto, define su línea de política exterior como mejor considera. Pero es verdad que para España, y yo que vengo de una institución como es Casa Asia, en la que he trabajado 5 años antes de venir a Paraguay, para España los grandes problemas globales, cambio climático, temas de envejecimiento, diversidad, en todas sus dimensiones, no se van a solucionar sin el concurso de todos, pero en particular de las grandes potencias. Y realmente China lo es. Así que yo creo que es fundamental normalizar la relación con China para poder enfrentar esos desafíos. Pero la relación con España es de tal profundidad, tan madura, basada en unos lazos tan sólidos que coyunturas como su relación con China yo creo que no afectan. ¿Y cómo ven el protagonismo de China en todo esto? Porque es como que muy particular el rol que están teniendo ellos, ¿verdad? O sea, como que no se manifiestan tanto, no están como buena potencia, es como que parece que es el poder detrás del poder, ¿verdad? ¿Cómo le ves en todo este entendimiento del panorama? Bueno, China yo creo que está tomando un segundo plano porque entiende que este es un conflicto en el que ella pues en realidad ni ha provocado ni se quiere implicar más allá de lo necesario. Yo creo que hay que ver a China desde distintas dimensiones y en ese sentido la estrategia de la Unión Europea es inteligente a ese respecto. Define a China en primer lugar como un socio. Podemos colaborar en muchísimos ámbitos. Define a China como un competidor económico, porque lo es. Compite en nuestros mercados y de lo que se trata es de que las mismas normas de juego imperen
en China para empresas, en este caso españolas, paraguayas o de cualquier otro país y viceversa. Pero es verdad que vemos que China también es un país revisionista, o sea que yo te diría pues que en este conflicto está manteniendo una posición discreta, pero de alguna manera entre bambalinas, como decimos, está contribuyendo a buscar soluciones. ¿Sabes por qué te preguntaba eso, embajador, de lo de China? Porque en Paraguay, como al no tener relaciones diplomáticas con China, finalmente de China es como que no se habla. Aquí estuvo sentado el embajador de Taiwán, José Chen, y él obviamente pintaba un panorama a favor de su país, digamos, y toda la visión pro-Taiwán en relación a las debilidades de poder eventualmente pactar con China continental. Él hablaba de que los chinos no son de fiar, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, una cuestión de un conflicto de ellos, digamos, ¿verdad? Pero a mí me resulta muy interesante realmente entender el protagonismo real y el alcance del poder de estos actores dentro del juego, ¿verdad? Porque si bien China se mantiene aparentemente abstraída de la cuestión, el tema del crudo nada más ya es un factor que le incide directamente a su economía, ¿verdad? Una economía de miles de millones de habitantes, ¿verdad? La decisión de mantener relaciones diplomáticas con Taiwán es una decisión soberana y España no tiene nada que añadir, pero yo insisto en el mensaje de que esos grandes desafíos que tenemos como comunidad internacional no se pueden solucionar sin el concurso de todos, pero por encima de las grandes potencias, Estados Unidos, China, en algún momento Rusia, cuando finalice esta agresión injustificada contra Ucrania, la Unión Europea, y sobre todo darnos cuenta de que estamos en un mundo multipolar y que América Latina está llamada a jugar un papel importante con voz propia y por tanto los centros de poder en el futuro yo creo que van a ser cada vez mayores. Hablamos del sur global, yo creo que el sur global con países como la India, Sudáfrica, Indonesia, van a jugar un papel cada vez mayor. Y después un principio básico de toda política exterior es la diversificación, tener relaciones amistosas con todos los países. Unas relaciones que además el gobierno paraguayo con buen criterio quiere que sean desideologizadas. O sea, que no impere la ideología, que tú puedas tener relaciones cordiales. Pero ¿es posible eso, llegar a tener, o sea, esa cuestión filosófica de realmente tener relaciones con todos cuando tenés socios estratégicos, por ejemplo, como Estados Unidos, que te condiciona a decir, si querés tener relaciones con nosotros, no podés tener relaciones con otros países? Y tiene una lista negra ahí de países, ¿verdad? O sea, ¿cómo en estos tiempos, cómo todavía se puede sostener un sistema basado en esa cuestión condicionante y hasta restrictiva, ¿verdad? De impedir comercializar o tener vinculación en nuestro caso, con China, que es nada más y nada menos un actor importantísimo en el panorama, ¿verdad? Esa reflexión, Fede, le corresponde a las autoridades paraguayas hacerla, ¿no? Nosotros tenemos una política muy clara, el nivel de relaciones entre España y China es estratégico, se acaba de elevar con la última visita de Pedro Sánchez a Pekín. Consideramos que China es un actor global con el que se puede cooperar en muchos ámbitos, se puede y se debe. Que no hay alternativa a cooperar con China, pero las relaciones con ese país tienen que ser equilibradas. Y es difícil porque a veces las magnitudes son diferentes, pero por eso la Unión Europea habla o trata de hablar con una sola voz con China porque ahí sí que logramos un diálogo de igual a igual, ¿no? Pero hoy en día las agendas políticas tienen que ser agendas soberanas y decidirlas cada gobierno de manera libre. Son tiempos difíciles para ser diplomático. Un poco, sí. Bueno, tiempos desafiantes. Pero también es un reto, ¿eh? Yo estoy contento de la profesión que he elegido y no la cambio por otra y aquí seguiremos. No, porque sobre todo porque estamos viviendo también tiempos así como de revisionismo, como bien decías vos. Se están viviendo tiempos donde tenés estos
liderazgos súper histriónicos, performáticos, que hasta parecen personajes de ficción, ¿verdad? Porque uno diría, ¿en qué cabeza entra que el presidente de Estados Unidos esté representándose como, hago mía mis palabras, no te estoy comprometiendo con esto, pero ¿en qué cabeza entra de que el presidente de Estados Unidos iba a estar representándose como Jesucristo sanándole a un enfermo, ¿verdad? Generando todo eso un escándalo de enormes proporciones en su país? O que tengamos, no sé, acá al lado a Milei, ¿verdad? Que son también perfiles así muy radicalizados y que generan, obviamente, un antagonismo y hasta un incremento de la virulencia en la discusión pública, Bajar. Sí. Me vas a poner en un aprieto, ¿eh? Ejerce Tenemos tus... que superar la política pirómana y tratar de recuperar el núcleo de lo que es la política, que es la solución de los asuntos de la polis, de la ciudad, de los pueblos, ¿no? Y no crear otros nuevos. Pero más allá de eso, lo que hace España es, entiendo yo, una política sensata y, como decía antes, una política, por encima de todo, coherente. Y eso realmente, Fede, nos da legitimidad para hablar ante cualquier interlocutor, porque, insisto, el mensaje es el mismo, ya se trate de la crisis en Gaza o de Ucrania. Te preguntaba eso de si es difícil ser diplomático en tiempos como estos, porque yo asumo que, bueno, esto es un dilema de todos los diplomáticos a nivel mundial, desde un canciller hasta un cónsul, ¿verdad? Sí. Que uno tiene que estar poniéndose la máscara de funcionario diplomático y ir a tratar con personas que son, sí, o sea, que son muy... que tienen un temperamento muy particular o que tienen un historial muy particular, cosa que obviamente eso no tiene nada que juzgar el diplomático en ese sentido. Pero también es como que hay que hacer un juego de roles ahí muy importante todo el tiempo, como para sortear situaciones complicadas, ¿verdad? A ver, razones para no hablar con una persona con la que no compartes ciertos principios, intereses, son infinitas a veces. Pero de lo que se trata en diplomacia es de tender puentes. Nosotros somos grandes puentes, un conector, en este caso entre España y Paraguay. Y esa es la labor que tenemos por delante, Fede. Yo, insisto, recupero una actividad noble que ha sido muy denostada en estos últimos años, como es la política, pero que creo que está para solucionar problemas y no crearlos. El otro día vino Mila Rivarola y hacía una reflexión que para mí fue muy significativa, que ya es algo que se dijo mucho en el marco de todo este conflicto desde que empezó la cuestión de la guerra en Gaza, que decía, el Estado de Israel está cometiendo exactamente lo mismo de lo que fue víctima, ¿verdad? Entonces es como que ahora la historia les hace ser de víctima, pasaron a victimario. Y si bien vos hiciste todo ese relato muy interesante en relación a tratar de entender la historia desde las dos perspectivas, yo digo, qué increíble cómo la historia cambia, ¿verdad? Y hoy ellos están del lado del agresor, digamos, ¿verdad? Mira, aquí hay un concepto que es el de poder blando y poder duro. El poder blando es el que está basado en tu potencia militar, tu potencia política, y después hay un poder blando que es que está más relacionado con tu capacidad de influencia, con tu capacidad de convencer a los otros sobre la conveniencia de apoyar tus posiciones, y es un poder vinculado con tu imagen exterior, con tu gastronomía, con tu cultura. Yo reivindico el poder blando, porque es realmente ahora mismo, al menos en el caso de España, que siempre decimos que es una superpotencia blanda, y mira, casi te diría que Paraguay lo es o puede llegar a serlo, porque realmente este país tiene en su ADN un enorme potencial cultural. Es un país único en el sentido de que ha preservado algunas tradiciones intactas, como es su bilingüismo, algunas tradiciones como la artesanía. En fin, yo he visto en Paraguay también ciertos elementos que lo hacen un superpoder blando, ¿no? Pero bueno, lo que tú mencionas, pues sí, es una interpretación.
la pregunta es, ¿hoy Israel es un país más seguro que antes del conflicto? Pues no lo sé, pero desde luego no podemos siempre tachar a aquellos países que critican determinadas posiciones del gobierno israelí como antisemitas, porque son dos planos, ¿eh? Uno es el de la política y otro el de las relaciones humanas, ¿no? Y desde luego en España han convivido otras religiones, entre ellas la judía. Y de hecho, Sefarat, el antiguo nombre de España para el imaginario judío, es España. Sefarat es el nombre que se utiliza para designar a España todavía hoy en día. Y los judíos sefardíes son una de las 3 o 4 comunidades más importantes en Israel, ¿no? O sea que la relación entre España e Israel ha sido muy estrecha. ¿No te gustan los mitos más o menos? Muy rico, muy sabroso. Sí, pero cuando una persona no come por lo menos, comiste la mitad de los mitos, entonces te creo que está rico. Porque si la persona le dio solamente 2 bocados y me dice muy rico, no le creo tanto. ¿Y la papa frita probaste o no probaste, Macabrón? Ahora voy. Bueno, quiero agradecer a la gente de Hellmann's. ¿Por qué? Porque está con nosotros la mejor mayonesa de todas. Hay sabores que acompañan y hay sabores que sostienen todo. La mayonesa Hellmann's clásica es tan rica y cremosa que no puede faltar en tus platos. Es la que une, la que equilibra, la que hace que cada bocado funcione. En el sándwich, en la ensalada, en la milanesa o en la hamburguesa, porque si falta Hellmann's, falta todo. En esta oportunidad tenemos la Hellmann's picante y el ketchup Hellmann's. ¿Vos querés papa frita con ketchup o no? Venga. ¿Sí? Venga, me gusta eso, venga. Ahí está. Pongo un poco de ketchup Hellmann's, el que no puede faltar en la mesa de los mitos y leyendas. Hablando del plano local, embajador, ¿cómo le ves a Paraguay? Hace un año ya estás en nuestro país, en misión diplomática. ¿Cómo le ves? ¿Le ves, digamos, en una realidad desafiante, pero asumo que también hay algunas cuestiones prometedoras que ves en nuestro país? Yo le veo en un cambio de ciclo muy interesante. Tocaba ya que Paraguay se abriera al exterior y no fuera ese país desconocido de América Latina. Ahora mismo este proceso de apertura está dando frutos y ahí están las cifras de crecimiento macroeconómico, de inversión exterior. España no quiere ser menos, no quiere estar ausente de ese proceso y desde todos los ámbitos, cultura, cooperación al desarrollo y, por supuesto, economía e inversiones, queremos acompañar a Paraguay en ese proceso, pero yo comparo el Paraguay de hace 10 años, que no conozco porque no estaba aquí, pero por imágenes, relatos, libros que he leído, y el de hoy, y se parecen muy poco. En algunos casos, afortunadamente. Un país mucho más abierto al exterior. Ha habido también un elemento importante, el acuerdo UE-Mercosur, que realmente ha sido un revulsivo. La agenda europea tiene que estar presente en este país, tiene que estarlo de manera más intensa, porque yo creo que esto es un antes y un después en nuestra relación comercial. Cuando se suscriba finalmente el acuerdo de asociación, porque ahora ha entrado en vigor la parte comercial, será todavía más importante porque incorpora elementos medioambientales, derechos humanos, protección de los derechos laborales, en fin, el acuerdo es mucho más que un mero tratado comercial. Así que, a tu pregunta, Paraguay está en un cambio de ciclo y yo siempre digo que hay que pasar de ese discurso de país desconocido, la joya de América Latina, a normalizarlo en términos de inversiones, en términos de captación de flujos de capital, en términos de migración, que haya flujos de migración de otros países de la región o de la propia Europa. Cada vez vemos en la colectividad española cómo españoles se quieren instalar aquí. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos españoles más o menos, según el registro que tienen ustedes, han llegado al Paraguay? Los datos de migraciones hablan de miles. De la Dirección de Migraciones hablan de verdad de miles de españoles que han llegado en los últimos 5 años a Paraguay a radicarse, a hacer negocio, etcétera, etcétera. Pero cuando ustedes hacen el cómputo más o menos de gente, de españoles que vienen acá, más o menos estimativamente ¿de cuánto estamos hablando? Mira, yo te daría la cifra de los 12.000 españoles, muchos de ellos dobles nacionales, que conforman hoy en día la colectividad. Pero es que hace apenas 4 años era la mitad. O sea, en ese periodo se ha doblado. Lo que sí es relevante es la comunidad de paraguayos en España,
que calculamos que está entre los 120, 160.000 y que para nosotros es un ejemplo de integración, porque bueno, están bien integrados en el país, trabajando, contribuyendo al progreso de España y también al suyo propio, manteniendo muchas veces a sus familias aquí. Pero sí vemos un incremento de los números en ambos sentidos, españoles aquí y paraguayos en España. Hoy se se promulgó la ley que regulariza a 500.000 inmigrantes que estaban en una situación irregular en España y que hoy ya son parte, digamos, regular de la población española. España toma este paso como para, de alguna manera, legalizar a toda esa gente sobre la cual funciona el motor económico de España. Me gustaría que expliques brevísimamente en qué consiste esta medida y, sobre todo, qué efecto puede llegar a tener en la economía de tu país. Bueno, es una medida excepcional, es una decisión que adopta el Consejo de Ministros, al Gobierno de España, que se ha hecho pública en el día de hoy, que puede que afecte a unos 500.000 trabajadores que están en situación irregular antes del 1 de enero de 2026 o en situación de protección internacional. Por ejemplo, los que han pedido asilo, refugio, esos también se pueden acoger. He de subrayar, Fede, de que ha sido iniciativa del Gobierno, pero, mejor dicho, decisión del Gobierno, pero ha sido una iniciativa popular, con más de 700.000 firmas recogidas por toda España, con el apoyo de 800 ONGs, y que eso se ha trasladado en una proposición no de ley que el Gobierno ha hecho suya y que ha aprobado a través de la figura de este Real Decreto que ha entrado en vigor hoy. Y realmente, entre otros beneficiarios, va a haber muchos paraguayos. Muchos paraguayos. Y paraguayas. ¿Tienes una estimación de cuánto más o menos estarían en esa situación No sabría regularización? decirte, pero entendemos que no menos de 10.000, 20.000. Ahora lo que pedimos es que las autoridades del Paraguay sean ágiles a la hora de expedir ciertos certificados que les van a pedir, como antecedentes penales, partidas de nacimiento, porque hay un periodo de vigencia de este Real Decreto. Y bueno, y la idea es que obtengan todos esos documentos de manera rápida. ¿Y se sabe cuántos paraguayos han solicitado la nacionalidad española estando aquí en Paraguay con la ley de memoria histórica? Ahora mismo las cifras que tenemos son modestas en comparación con en fin, los números, por ejemplo, de Argentina, Chile, donde hay comunidades mucho más grandes, pero estaríamos hablando del orden de las 15.000. 15.000 personas. Solicitudes. Solicitudes que están en proceso, digamos. Esas solicitudes ya caducó la fecha de ya aplicación. Se acabó en octubre del año pasado. En octubre del año pasado. 15.000 personas. Cuando vienen españoles, compatriotas tuyos, a radicarse a Paraguay y te piden, digamos, te cuentan lo que están haciendo, las inversiones en las que están participando, etcétera, ¿te dicen algo del lado B de vivir acá? O sea, más allá de toda esa fascinación que se está generando, que creo que es muy positiva, esa imagen que se está construyendo en el exterior de que Paraguay es un buen destino de inversiones, de que es un lugar barato, de que hay mano de obra calificada, etcétera, etcétera. Estando aquí, van descubriendo, digamos, las diferentes capas de lo que significa, como sucede en cualquier parte, ¿verdad? Uno va conociendo y adentrándose en el lugar donde vive. Yo te diría que no. Fíjate que todavía esa cara B, si es que existe, no nos la han trasladado. Sí que muestran la cara B de España, porque muchos emigran pues, por factores, por ejemplo, de inversión, pero también fiscales, o sea, y realmente cuestionan el modelo europeo de alta fiscalidad, de impuesto muy alto, que todo es muy costoso. Un exceso de regulación a veces, que bueno, puede ser entendible, pero bueno, nuestro modelo de bienestar no es gratis, o sea, se sostiene sobre unos impuestos que pagan todos los ciudadanos, con el esfuerzo colectivo. Pero casi te diría que la cara B, yo sigo algunos españoles que tienen redes sociales y demás, y casi quieren un poco ratificar su decisión de venir a Paraguay y mostrar un poco la cara B del modelo europeo.
claro, que allá es difícil emprender, que es muy costoso, y eso a mí me dispara siempre una conversación en relación a decir, ok, ¿qué modelo de país querés? Un modelo de país donde vos pagues mucho, pero tengas todos los servicios asegurados en términos de salud, educación, seguridad y demás, o uno muy barato, que es el que tenemos aquí, pero uno se va al servicio público y todos los días de su vida se vive quejando, ¿verdad? Entonces es como que uno dice, ok, al fin y al postre termino nomás queriendo pagar impuestos para tener los servicios que corresponden, ¿verdad? Son modelos distintos. Pero bueno, esto también es un proceso. La fiscalidad es algo evolutivo. ¿Vamos a hacer un lomito o no? ¿Te animás? ¿Otro más? Cocinamos vale, un lomito. vale. Ay, mira, me manché el pantalón con ketchup. Pero es Vaya. ketchup Hellmann's, así que no mancha, así que no hay problema. Bueno, ¿vamos a un lomito? Vamos. ¿Esto cómo va a ser? Nos arremangamos la camisa, Venga. ¿eh? Para no tener olor a lomito. Porque si te vas después a comer a un evento diplomático, no sé si va a ser muy oportuno con el...